Este trabajo tiene como fin de denotar la educación desde la sociología, pues abarcando algunos autores importantes y otros complementarios que ayudan a la formación de esto. Este grupo está conformado por Andrés Peña, Brian Buitrago y Gabriel Gómez. Entonces podemos hablar de sociología. Bueno, según Auguste Comte, define el enfoque científico del estudio de la sociología en curso de la filosofía positivista. Además de esto, también podemos hablar de Merton, que desarrolla la idea de Durkheim, que habla de la difusión social en teorías y las estructuras sociales. También está ahí lo que es el autor Gibnes, que propone una alternativa al funcionalismo y básicamente pues una estructura en el método sociólogo. Podemos hablar también de Spencer en 1874, que en la obra que él tiene, que es el volumen de Principles of Sociology, que es la sociedad de un organismo social en evolución, y podemos denotar los que están ahí, sus caracteres y su forma física. Ya vamos a hablar. Bueno, ahora encontramos el tema de lo que estudia la sociología. Primero que todo encontramos la ciencia interdisciplinaria, que nos trata de hablar del tema de la relación que hay entre nosotros. Esta ciencia se estudia más que todo para el tema de la sociedad, de cómo nosotros nos vamos a manejar mediante diferentes grupos. Bueno, ahora encontramos el tema de los grupos humanos, que es la relación que vamos a tener en la sociedad mediante profesor-estudiante o estudiante-profesor, o también con nuestros compañeros de trabajo en el campo laboral, en el cual tendremos que tener esa relación que vamos a tener con ellos para los diferentes temas que manejaremos. Ahora encontramos el tema de las relaciones sociales, que como está relacionado con el tema de los grupos humanos, en el cual vamos a tener esa relación con los diferentes grupos que vayamos a manejar durante un espacio o un tiempo determinado. Entonces ahora hablaremos de las ramas, de las características, y una de ellas es la rama del conocimiento. Entonces nos basamos en la empírica y se puede decir que es como mediante la experiencia, mediante vivencias y relaciones de las personas y llevadas a un contexto o a una realidad. La teórica ya se podría llamar la moralmente neutra, digamos, ya es como tener una característica de ser imparcial o ser crítico a las vivencias también o situaciones o problemas que se puedan llegar a tener acerca de algo. Bueno, aquí encontramos el tema de la imagen, donde encontramos los dos hemisferios del cerebro, en el cual está el hemisferio derecho y el izquierdo, en el cual encontramos en la imagen la parte de la creatividad, la parte numérica, simbólica, geométrica, que se va dividiendo en estos dos hemisferios y en el cual se desarrolla en el ser humano. Pues ya hablando de lo que abarca como tal la sociología es pues la investigación de campos, viene ya siendo como la economía, lo teórico, lo religioso, lo político y los culturales, que a lo largo de la historia como que han surgido también y se han fortalecido. Cabe aclarar que pues esto también es una relación, depende de las vivencias, del enfoque donde se ve, de la cultura que esté permeado esto, donde se denotan bastantes cambios, ¿no? Y pues de cierta manera cada una está relacionada con una, o sea, no se pueden fragmentar las teorías y la investigación de campos. Bueno, ahora encontramos este mapa conceptual que abarca más o menos el tema de la sociología. Encontramos primero la sociología, que se abarca en tres ramas. Encontramos la sociedad y la cultura, que son fundamentales para en el tema de la sociología, ya que es lo que uno estudia e investiga para poder tener un tema específico de la sociología. Encontramos el tema de los grupos sociales, que ya como se ha explicado, el tema de la relación que vamos a tener en este campo, que va a ser muy específica y muy clara en los diferentes contextos que estemos. En esto se abarca también el tema de la desigualdad y el cambio social, que dependiendo del contexto o la realidad que vayamos a enfrentar, podemos tener como esa manera de poder enfrentar las cosas y tener esa relación de nuestro campo laboral. Y por último encontramos la estratificación o clases sociales, dependiendo del tema, ya como he dicho antes, el tema de la realidad, el tema de los contextos que vamos a manejar, que van a ser diferentes, y tenemos que tener la capacidad y la creatividad para poder definirlas y manejarlas de una manera muy
muy práctica y muy teórica al momento de ejercer este campo laboral. Bueno, pues ya también podemos abarcar lo que es la educación desde la sociología y pues como podemos denotar, es como un ciclo, ¿no? Donde sociología de la educación, las funciones sociales de la educación, la relación entre la sociología y la educación y un ser social, ¿sí? O sea, todo es como un ciclo donde todo permea a todo, o sea, un todo afecta a algo y ese algo afecta a un todo. Ahora abordaremos uno de los autores, que es Emily Durkheim. Digamos que él se orientó en teorías sociológicas y epistemológicas. Fue el primero quien sostuvo que el fenómeno educativo podía ser objeto de una ciencia empírica, la sociología. Bautizó a esta ciencia con el nombre de las ciencias de la educación y digamos que dice que la sociedad es quien procede al individuo y define las pautas a las que éste debe ajustarse. Aborda el fenómeno educativo anclado a la sociología. Entonces, profundizando más en el pensamiento, con el pensamiento de Durkheim, él nos dice que va desde la teoría y la práctica docente. Aborda el fenómeno educativo anclado a la sociología, por lo que, digamos, será la sociedad la que considere a los individuos para la construcción del saber y que procede al individuo y define las pautas a las que debe ajustarse asumiendo realidades y contextos. Digamos que en ese sentido la sociología de la educación toma relevancia para la educación en vista de que los saberes se convendrán impartir y facilitar a los estudiantes de acuerdo al contexto donde se desarrolle el estudiante y procurará realizarlos con aprendizajes significativos y funcionales frente a realidades distintas o contextos distintos de cada uno de los estudiantes. Ya pues entramos a hablar con la postura de Ottaway. Ottaway es un político conservador británico y anteriormente diputado. Bueno, ¿él de qué nos habla? Nos habla de la relación entre la educación y la sociedad, donde dice que la sociedad, así como la sociedad afecta a la educación, también la educación afecta a la sociedad. O sea, entre un pueblo como más estudiado puede como haber lo que es una mejor sociedad, una mejor política, unas mejores convivencias. Viene a hablar de las influencias de la vida social, o sea, cómo la vida social permea la vida y genera cambios en la persona. Después habla del desarrollo de la personalidad. Eso depende de lo que haya vivido la persona, depende de todo. Desarrolla su personalidad, bien sea para bien o para mal, o activa o genera otros procesos de relación. Bueno, ahora encontramos el autor Pierre Bourdieu. Él es un sociólogo francés muy conocido e influyente en el siglo XX, en el cual él lo que más se centra, donde este sociólogo francés dice que las personas lo que más influyen en la sociedad es el tema de la lucha, la competición, que se distribuye en diferentes recursos sociales, en el cual él se centra en que más que todo esto consiste en 3 tipos de capital, en el cual cada uno tiene una lógica particular y se pueden definir de 3 maneras. Primero encontramos el capital económico, que se mide y se acumula según los objetos y dineros, que es lo que más busca la sociedad. Encontramos el capital social, que se refiere a la influencia, la capacidad de activación y movilización social, en el cual se abarca el tema, más que todo el tema de la cultura y todo lo que abarca el tema de la sociedad. Y por último encontramos el capital cultural, que es el saber acumulado y los objetos que se permiten demostrar exactamente, externamente en nuestro nivel cultural, o sea, lo que manejamos desde la parte cultural, ya sea cómo nos comportamos, cómo realizamos nuestras cosas como sociedad. Bueno, esto básicamente es por desde las prácticas, ya que depende de las infraestructuras de los métodos, o sea, de cómo se relacionan y todo eso, entonces es como un ciclo, ¿no? Entonces viene primero la infraestructura y de esto se hace como una práctica para generar pues los cuestionamientos, después vienen los valores y métodos lógicamente estructurados, que es como todo es como un ciclo también, ¿no? Donde se generan todas estas cuestiones de la sociología, de las relaciones.
Aquí también pues podemos denotar como un trabajo en grupo, donde se presentan varias ideas, depende de la cultura, depende de las vivencias, y al lado derecho como un trabajo grupal, las ideas y todo esto que puede presentar pues un equipo y ya. Bueno, ahora encontramos el tema, los ejemplos metodológicos y epistemológicos, en el cual encontramos primero que todo que regula a través de un tipo de reflexión y conocimiento objetivo. O sea, nosotros cada estos temas podemos generar una reflexión del cual del objetivo que tenemos del conocimiento que vamos a realizar. Encontramos el tema de la sociedad humana que se expresa de manera diferente, o sea, que se puede expresar de diferentes maneras dependiendo del contexto. Por otro lado, encontramos la consideración de los procesos de transformación y cambio social, en el cual vamos a manejar mucho en nuestros contextos, por el cual tendremos que tener muy claros estos dos temas, dependiendo de la transformación que tengamos en nuestro campo laboral y las diferentes clases sociales que vamos a manejar en nuestro campo laboral. Bueno, ahora encontramos el tema de la realidad, que es un hecho o fenómeno social determinado y definido por sus medios o contextos. Es decir, que tenemos que tener muy en cuenta el tema de la realidad que se va manejando en los diferentes contextos que vamos a tener, en el cual tengamos un medio definido para poder generar un buen proceso académico, cognitivo y diferente de la sociedad para tener una mejor calidad de su proceso académico. Y por último encontramos nada más y menos importante como es el comprender y expresar la manera en cómo vamos a manejar nuestras diferentes capacidades, ya sea de lo disciplinar, académico, pedagógico, disciplinar, de los diferentes saberes que ya hemos manejado para tener un buen funcionamiento y una buena relación con las diferentes cosas en nuestro campo laboral. Ahora, para complementar un poco más lo hablado anteriormente, basados en un texto de Jorge Rodrigo Castilla, digamos que él nos decía que siendo la educación un fenómeno cultural tan grande y que forma parte de un proceso histórico colectivo y consciente, digamos que la sociología se basa más en el campo de, basándose más en la educación, se centra más en lo que son colegios, instituciones educativas como una universidad o un instituto para basar más la sociología, porque no puede plantearlo solo desde un punto de educación global, porque digamos que es un elemento muy grande, es un campo que abarca muchísimas cosas más. Bueno, pues ya también entramos a hablar lo que son las diversidades culturales, que son educadores estudiantes que pues necesitan una formación de aprendizaje, escuela y ambiente social que pues ya viene a denotar como la convivencia. Y ya pues para cerrar la webgrafía, que nos basamos en el texto de Sociología de la Educación de Jorge Rodrigo Castillo Romero, Red Tercer Milenio, Unidad 1, Fundamentos de la Sociología de la Educación, también de Emile Durkheim y la Teoría de la Sociología de la Acción, y ya, muchas gracias por todo. Este trabajo tiene como fin